La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Permítanme hacer la siguiente mención. En estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos el 28 de julio, retornamos el 3 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia, Cancún, Hotel Dream Sand Cancún, $1,329, Riviera Maya, Catalonia, Riviera Maya, $1,099, Dreams Tulum, $1,448, precios por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. Los teléfonos son 243-3556, el WhatsApp es 990-3869-73 y la página web es www.peruviantravelservice.com. Bien, y saludamos también a nuestras emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa a través de los 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 en la FM, en la frecuencia modulada al sur de nuestra ciudad de Lima. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une a esta red de radios también en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. Estas son las radios que se unen a la transmisión en este y en otros horarios. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y tenemos las plataformas móviles, estamos casi en todas. También la transmisión en vivo del Facebook Live de Radio Santa Rosa, el Facebook Live de Radio Quillabamba, también en transmisión en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la cuenta de Twitter también de Radio Santa Rosa. Todas estas emisoras y todas estas plataformas están unidas para esta transmisión. Son las 8:05 de la mañana, hora de saludar a nuestra compañera Rosa María Palacios, a quien saludamos ya. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú, como todas las mañanas. Esta es una mañana post-feriado, con Abel ya vacunado, del cual nos va a contar su experiencia ahora. Tenemos que empezar el programa con los auspiciadores de nuestro trabajo. Vamos a ir primero con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perdón, un segundo, acabo de perder toda la información. De nuevo, acá está. Se me pierde la información, pero acá estamos, no se preocupen. Esto es raro, acá estamos. Muy bien. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar en su proceso Admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS o en mgs-informes,
caima.edu.pe o al 99302-8464. Esto es una información que nos proporciona la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora tenemos que ir a las obras sociales de las religiosas dominicas en Arequipa para que ustedes puedan disfrutar de ambas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y muy bien, ahora vamos a los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en Lima, La Molina, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, Abel, después de nuestros auspiciadores, por supuesto, regresamos al feriado de ayer, que parecía iba a traernos paz y tranquilidad, pero las cosas políticas se siguen moviendo a gran velocidad. En ese campo, hoy día tenemos puesta sobre la mesa una moción de censura nuevamente contra Mirta Vázquez. Esta vez ya no contra el presidente de la República, sino contra Mirta Vázquez. La verdad que parece increíble que este Congreso se despida de esta manera. Falta menos de un mes para que se vayan. Y lo único que hacen es, de nuevo, hablar de censuras, hablar de ver quién se queda en el poder 5 minutos, quién es presidente del Congreso. Tienen una codicia por esa silla, que es una cosa que es impresionante, realmente. Nunca ha pasado en la historia del Perú, hay que decirlo, en estos años de vida republicana, que a un mes de dejar el poder estén tan angurrientos, tan desesperados, tan hambrientos, ¿no es cierto?, de que uno de los que no está sentado en la presidencia del Congreso se apropie de ese asiento para ser presidente del Perú tal vez por 5 minutos. Es una vergüenza, de verdad que lo es. Este Congreso ha superado, digamos, todas las posibilidades de redimirse por el daño que hizo el año pasado. Durante la pandemia, durante la peor época de nuestra historia, ¿no es cierto?, reciente, cuando más se necesitó de autoridades que estuvieran a la altura de sus responsabilidades, tuvimos este Congreso, que ha sido francamente en el balance un desastre. Tiene 3 normas aprobadas como inconstitucionales, declaradas así por el Tribunal Constitucional, y otras en camino, por mal hechas, por violar abiertamente la Constitución, por introducir gasto público cuando están prohibidos de introducir gasto público, por meterse en contratos cuando están prohibidos de modificar contratos, por tratar de quebrar al fisco una y otra vez, por tratar de quebrar empresas. Es decir, no han achuntado una. Y se supone que son más o menos, según ellos,
creen en el modelo económico, imagínense. Ha sido realmente un desastre este Congreso. Y en lo político, ver cómo sacaban al presidente de la República del poder, eso los tuvo entretenidos durante meses. Y al presidente Sagasti le han hecho la vida miserable durante meses también. Los pocos meses que ha tenido, ha cumplido 8 meses en el poder, han sido todas las semanas ver cómo nos bajamos a Sagasti, cómo insultamos a Sagasti. Y la verdad es que Sagasti lo único que ha hecho es lo que prometió, unas elecciones limpias y la vacunación lo más rápido que se pudiera. A mí me vacunaron el domingo, a Abel, que es un año menor que yo, lo han vacunado ayer. Hoy día se está iniciando vacunación de personas de 55 años para el 10 de julio. Se está hablando ya de vacunar a gente de mayor de 40 años. Y la promesa de dejar 8 millones de personas vacunadas para el 28 de julio es una promesa que se va a cumplir. Es una meta posible. La discusión ahora es cómo vacunamos a los otros 20 millones que vienen detrás. El número de muertos se ha reducido considerablemente, sobre todo entre las personas mayores de 60 años, que son las más vulnerables. Entonces, estamos hablando de un triunfo pese a un Congreso desastroso. En el camino, claro, nos enteramos de cosas que son desalentadoras, ¿no? Por ejemplo, que Martín Vizcarra, que tiene la misma edad que yo, porque tiene 58, yo tengo 57, pero él tiene 58, nació en el 63, digamos, el mismo año que yo, ya se vacunó, porque claro, está en la aplicación. Y eso no es culpa del Ministerio de Salud, hay que decirlo. El Ministerio de Salud está tratando de vacunar a 24 millones de personas. No se le va a pasar ni por acá, ¿no es cierto?, que un pillo que ya se vacunó secretamente, ¿no es cierto?, en el escándalo del Vacunagate, se va a volver a poner a pararse en la cola, y no solo a pararse en la cola, a tomarse fotos, a hacerlo público, a estar, ¿no?, con gente. Bueno, por lo menos lo hizo público. Lo que ha señalado el Ministerio de Salud es que aquellas personas que se vacunaron con Sinopharm en el Perú, a escondidas del país, no pueden recibir ninguna otra vacuna porque ya están vacunados. Acá no se trata de ponerte una vacuna sobre la otra, ¿no es cierto? Ya están vacunados. No necesitan más vacunas. Y por último, si quieren tener más vacunas, que tomen su avión y se vayan a otra parte, porque acá no las van a tener. Hay toda una discusión, según me dijo un médico, del derecho de un paciente, sea quien sea, a recibir la medicina que necesita. Y eso estamos de acuerdo. Hay que vacunar a todos los que están presos, ojo. Las cárceles tienen que ser grandes centros de vacunación también. La población es más joven, pero tiene que ser vacunada. Pero el punto no es ese, el punto es, hiciste un escándalo, ¿no es cierto?, por vacunarte en secreto, tú y varios más. ¿No te parece que ya te vacunaste, pues? ¿No? Te vacunaste primero, te saltaste la cola, y ahora de nuevo quieres meterte en la cola en el sitio que sí te toca. Creo que Martín Vizcarra ha perdido muchísimo desde el escándalo de Vacunagate. Ganó bien, en Lima tuvo una buena votación, pero no lo van a dejar juramentar porque está inhabilitado hasta por 10 años. Por supuesto, va a pelear esa inhabilitación en el sector, en el Poder Judicial, tal vez en el Tribunal Constitucional o en la Corte Interamericana gane su derecho, pero será dentro de ya muchos meses o años, ¿no? Por el momento, creo que este incidente no hace sino maltratar ya su maltratada imagen. Pero en fin, así estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo. El Ejecutivo está en realidad preparando ya las maletas para irse. Estamos en plan de despedida, en plan de balances y adioses. Y el problema más grave que creo que tenemos los peruanos hoy, es que el Jurado Nacional de Elecciones no termina el trabajo por la cantidad de recursos infundados que han colocado los fujimoristas, que tienen que resolver, pero esperemos que en una semana puedan proclamar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque lamentablemente la transición va a ser súper corta. Y hay papeles que entregar. Esto es como cuando uno entrega una casa, ¿no? No es que tire las llaves y salga corriendo. Hay que hacer una pequeña inspección de la casa, hacer el inventario, ver que todo esté en su sitio, ¿no? Bueno, esa transición que normalmente se tiene en mes y medio, no va a tener ni 3 semanas. 3 semanas, tal vez, con suerte, para poder realizar toda la transición. Y esto es culpa del partido que perdió.
Esto es culpa de Fuerza Popular, eso hay que decirlo con toda claridad. Y Fuerza Popular hasta el momento continúa en este empeño, ¿no? Ahora hay una foto en la puerta de la OEA en Washington, donde están, me parece que Nidia Vilches, Daniel Córdoba y Nano Guerra García, pidiendo pedir una auditoría. Miren, yo he ido a esa misma puerta a presentar una queja por la acción de amparo que no querían tramitarnos en el Perú por el tema de concentración de medios. No es que te reciba Almagro, ¿ah? Ojo, vas a la mesa de partes, dejas tu escrito y te retiras, no te recibe nadie. A mí me recibió una abogada, fue muy amable, me explicó ciertas cosas, que fue muy útil para nuestro trabajo, pero no es que salen con la alfombra roja a recibirte y decir, gracias, acá ha venido usted, vamos a tramitar su pedido. Ya la OEA ha dicho claramente que su misión de observadores sigue acá, que nunca se fue, que siguen observando las elecciones y que hasta el momento no han encontrado ninguna irregularidad, ningún principio de fraude, a diferencia de Bolivia, donde sí se encontró por la propia OEA desde el inicio del proceso graves irregularidades que ameritaron esa auditoría. Aquí lo único que quiere, y esta vez se ha sumado el APRA, el Fujimorismo, el APRA, y personas vinculadas a la extrema derecha, diría yo, lo único que quieren es que no se proclame vencedor al señor Pedro Castillo. No quieren que esa etapa llegue. ¿Por qué? Porque han perdido. Así de fácil. Y creo que todo el Perú ya está harto, a pesar de que un porcentaje, digamos, en la última encuesta de apoyo, creo que el 26% se había tragado al cuento del fraude, ya se lo deberán, ya pasará. Pero ha sido bien montado, ¿no? Y todos los días es un nuevo montaje, una nueva mentira que hay que desmentir una y otra vez. Felizmente varios medios no han hecho ni caso, ¿no? Pero ayer amanecí con la idea, en Twitter había organizado un jubileo, había desbloqueado a un montón de gente, y me exigían, porque estos trolls vienen a exigir, no es que te pregunten, no, exigían que yo me pronuncie, como si yo fuera una especie de tribunal supremo de todas las cosas, ¿no? Sobre que por qué Dina Boluarte no podía ser vicepresidenta de la República. Entonces comencé a leer y era un disparate, pero qué bestia. O sea, ya jurídicamente pues da risa. Los periódicos ni se ocupan del tema. De verdad. La señora Boluarte es una empleada del RENIEC, de una categoría media, es un mando medio otro RENIEC. O sea, hay como 5 líneas jerárquicas encima de ella, ¿no? Y según estos realmente sicarios del derecho, porque yo no entiendo cómo pueden leer las normas así, no podía postular a la vicepresidencia del Perú sin haber renunciado a su trabajo. ¿De dónde sacan eso? Pero ¿de dónde sacan eso? Es como si tú me dijeras que un maestro no puede postular a la presidencia del Perú si es que no renuncia a ser maestro. No dice eso la norma. La norma se refiere a altos funcionarios del Estado. No pueden postular a la vicepresidencia ni a la presidencia el defensor del pueblo, los miembros del TC. ¿Quiénes son los miembros del TC? Los 7 vocales del TC. No, los miembros son todos los trabajadores del TC. Ay, Diosito. Explicar esto, pero realmente, ¿no? Y unos que decían que eran abogados, ¿dónde han estudiado Derecho? Avisen, por favor, para no ir. ¿Quiénes van a ser, pues, los miembros del TC? Los miembros de la Corte Suprema, que son todos los trabajadores de la Corte Suprema. No, pues son los vocales, los que no dice. O sea, esa es una norma, digamos, que tiene muchísimos años, está en nuestra legislación electoral por muchísimos años, está en la Constitución del 79, está en la Constitución, ya no está en la Constitución del 93 porque pasó a la ley, pero ya está en nuestra tradición jurídica. Altos funcionarios del Estado no pueden postular si no renuncian 6 meses antes. ¿Ok? Altos funcionarios del Estado. Una empleada de RENIEC no es un miembro del sistema electoral. Los miembros son el jefe de la OMPRE, la jefa de la RENIEC y los 5 vocales del Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los miembros.
Ahí sí. Ay, Diosito lindo. Es que más abajo dice miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden postular. Punto. Un oficial de las Fuerzas Armadas no puede postular si es que lo pide su pase de retiro. Ahí sí, porque ha habido, recuerden, acuérdense ustedes que les han dado el voto hace muy pocos años. Y de esto quieren hacer un tinglado y ha recibido, ha tenido licencia con goce de haber, sin goce de haber, ha cobrado, no ha cobrado. Ah, perfecto. Entonces nos bajamos a la vicepresidencia y ya no puede ser presidente Pedro Castillo. Nulas las elecciones, ganamos. De verdad, o sea, ese es el nivel de gente que tengo en el Twitter. Y quería contarles algo que he notado desde ayer, y creo que han notado varias personas, también analistas políticos. El regreso muy agresivo de López Aliaga, a través de también, de nuevo, cientos de trolls, cientos de cuentas trolls, lo cual indica que, como han reportado varios, Juan Carlos Tafur fue el primero en indicarlo el lunes, Keiko Fujimori no fue al meeting organizado por los Wong, acuérdense ustedes, en el campo de Marte, ¿no? Que tenía como figura estrella a López Aliaga. Keiko Fujimori el sábado tuvo su propio meeting y López Aliaga el suyo. Y se supone que la apoya. O la apoyaba. Ya se dieron cuenta que Keiko Fujimori simplemente no va a ganar las elecciones. Entonces están creando un nuevo escenario mucho más radical, mucho más fascista. Hemos visto un desfile por el centro de Lima de la Cruz de Borgoña. O sea, los que la cargan no deben saber ni lo que significa. Y, como les digo, una emergencia de cuentas de apoyo a López Aliaga. Y yo me doy cuenta muy rápidamente, porque estoy todo el tiempo leyendo. Entonces, ¿y ahora cuál es el tema? Hemos tenido la suerte, y hay que estar muy agradecidos, porque, como dicen, es bien nacido ser agradecido. Tenemos que estar muy agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos, que, porque sí, porque las tienen, han decidido donar un paquete de vacunas a varios países del mundo, no solamente al Perú. Están donando 500 millones de vacunas, porque es el stock que ellos tienen y que no van a usar ahora y lo tienen que disponer. El primer país del mundo en recibir vacunas de los Estados Unidos gratis es el Perú. Y nos han regalado 2 millones de vacunas. Por eso es que se puede acelerar toda la vacunación de la gente de 50 años. Y probablemente el 10 de julio se comience a vacunar a gente de 40 años. Esa donación, que ya llegó el primer millón de vacunas, hace que se acelere el proceso de vacunación. Eso es lo importante. Se acelera el proceso de vacunación. Entonces hay que dar gracias, por supuesto, a los gobiernos de los Estados Unidos. Es lo normal. Es lo que la gente educada hace, ¿no? Si ustedes vieran las cosas que he leído sobre esta donación, en primer lugar, de qué estarán buscando, la gente nos ha dado gracias, ya nos olvidamos de decir gracias. ¿A quién le tengo que agradecer? Gracias, mamá, di, papito, gracias. Gracias porque te están haciendo un favor, están acelerando el proceso de vacunación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué crees? Los seguidores de López Aliaga dicen que esto, al que hay que agradecerle, no es al gobierno de los Estados Unidos, no es al presidente de los Estados Unidos, no es a la Cancillería peruana, al Departamento de Estado que han hecho las gestiones, no. Hay que agradecerle a López Aliaga. Yo, ¿por qué? ¿Qué Michi tiene que ver en esto? No, porque él lo propuso pues en la campaña. Él dijo que el 28 de julio se iba a subir un avión y iba a traer las vacunas de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Bueno, lo que dijo fue mentira. Primero porque no las hemos comprado, nos las han regalado. Segundo, porque yo no sé cuántas horas iba a tener ese 28 de julio, porque se habían puesto tantas tareas para el 28 de julio que no iba a alcanzar a subirse un avión. Necesita permiso del Congreso para salir del país. Además, fue un acto de demagogia de campaña, en el que no estuvo solo, hubieron varios más. ¿No? Habían los que Lescano quería hacer las vacunas en el Perú, ¿no? En este semestre. Una cosa de locos, no entienden la premura de los tiempos a veces los políticos, ¿no? Pero ayer, no te imaginas la cantidad de cuentas de gente diciendo que había que agradecerle a López Aliaga. Ya, eso no es gratis.
Los trolls, los porquitrolls, desaparecieron al día siguiente que perdió Rafael López Aliaga. Bueno, en parte porque los bloquea a todos y en parte porque desaparecieron. Desaparecieron en la primera vuelta y ahora han regresado. A nivel de liderazgo se ve que no están juntos, aun cuando el señor Montoya aparece en las conferencias de prensa para impugnar las elecciones, ¿no? Eso sí, a decir que son nulas, que son fraudulentas, etcétera. Entonces tenemos un pequeño cisma a la derecha. Después vamos a hablar también, por supuesto, de los cismas a la izquierda, pero pequeño cisma a la derecha que busca que simple y llanamente Keiko Fujimori, claro, salga de escena, desaparezca, y ese lugar lo ocupe López Aliaga, el más reaccionario de todos los candidatos que hemos tenido en la historia probablemente del Perú. Pero ni diría, es una cosa de locos, así, pero de locos, mentir, mentir, mentir. Es el trumpismo, ¿no? Es un heredero de Trump. Así como Keiko Fujimori desconoce las elecciones, recordemos que en primera vuelta López Aliaga también desconoció el resultado, ¿eh? Son de esos que no quieren reconocer resultados, que quieren imponer por la fuerza, con leguleyadas, exactamente igual. En Estados Unidos nos miran exactamente igual como miran a Trump. Keiko Fujimori para los Estados Unidos es Trump. Acá no se asocia tanto porque no se conoce la historia, pero en Estados Unidos lo acaba de vivir. Un proceso feroz. Y la característica de estos personajes políticos es mentir todo el tiempo, mentir, 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 inventar nuevas mentiras, buscar nuevas mentiras. La diferencia es que en Estados Unidos los medios de comunicación le dicen al presidente: usted está mintiendo y no vamos a seguir transmitiendo sus mentiras. Y lo sacan del aire. O sea, las instituciones son mucho más sólidas. A pesar del daño que se le ha hecho a la institución presidencial en los Estados Unidos, las otras instituciones, el sistema de justicia, incluso el Parlamento, los medios de comunicación, han tenido una posición democrática sólida que ha permitido que simple y llanamente no triunfe un mentiroso y un tramposo. Pero el problema que nosotros tenemos en el Perú es que nuestras instituciones son muy débiles. Y también vamos a hablar, por supuesto, de los medios de comunicación. Abel, creo que nos queda poco tiempo, pero vamos a dedicarle un par de minutos al tema, porque es importante que el público también conozca que entre los muertos y heridos que hay después de esta campaña hay que contar pues a los medios de comunicación. En la semana pasada me tocó el honor de informar ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana acerca de una queja. En realidad se había solicitado que el Tribunal de Ética, el Tribunal de Honor, perdón, del Consejo de la Prensa Peruana califique los eventos sucedidos en América TV y en Canal N. De alguna manera, un pronunciamiento, se nos dijo que no, esa no era la vía, sino era la vía de la queja. Bueno, llamen la queja, pero lo que sucedió en estas elecciones ya sucedió en el 2011. Y yo fui una víctima directa de lo que sucedió en el 2011. Entonces sé que cuando no se dice abiertamente que una conducta está mal, esa conducta se vuelve a repetir. Y lo que ha hecho América TV y Canal N, bajo la conducción directa de la familia Miro Quesada en el directorio, es hacer exactamente lo mismo que hicieron mal en el 2011, que es tomar partido por un candidato. Y acá la discusión es bien simple. Miren, si hay algo que defendemos todos los periodistas es el principio de autorregulación. Porque no es perfecto, pero es menos malo que el Estado controle tus contenidos, ¿verdad? Pero el mecanismo de autorregulación tiene que ser un mecanismo eficiente. Si no funciona para nada, entonces, ¿para qué tenemos autorregulación? Y caeremos bajo la ley de medios, bajo el control de contenidos por parte de un poder del Estado. La extraordinaria libertad que tenemos, la libertad de prensa, la tenemos para ejercerla dentro del marco constitucional como contrapeso al poder político. Por eso es que tenemos libertad de expresión. Por eso es que yo me puedo sentar con ustedes todas las mañanas y hablarles de todo lo que les hablo, porque tengo el poder que me da la Constitución para poder ser balance del poder político. Ese es mi trabajo. Para sobar al poder hay un montón de gente contratada por el propio Estado. La prensa tiene ese trabajo. Ahí tiene que estar parada. Y tiene que hacerlo de una manera rigurosa,
tiene que hacerlo de una manera imparcial, no necesariamente neutral, pero imparcial. Tiene que darle equilibrio a su información, pluralidad, variedad, etcétera. Y sobre todo, en la autorregulación, parte del compromiso público que asumes con tu código de ética. América TV y Canal N, igual que el Grupo del Comercio, seguían por algo llamado los principios rectores. Es un código de ética. Muy bien elaborados, comenzaron a trabajarse a fines del siglo pasado, promovidos por Alejandro Miró Quesada, que fue un gran director del comercio. Y trabajó mucho en estos códigos de ética, sobre todo a la luz de lo que había pasado con Vladimiro Montesinos. Y se convirtieron probablemente en uno de los instrumentos de ética más importantes, incluso para enseñar. Yo uso los principios rectores en clase, o los usaba cuando dictaba la ontología. Y resulta que lo que dicen los principios rectores no es lo que hicieron durante la campaña. Ese es el problema. El problema no está en que un medio de comunicación diga yo voy a apoyar a Keiko Fujimori. Ese no es el problema. Porque si ese es su compromiso, es público y notorio, lo puede hacer. El New York Times lo hace. No hay ningún problema. El problema es que tú digas en tu código de ética que no vas a tomar partido por nadie. Ese es el problema. Si tú en tu código de ética te comprometes frente al público a decir que no vas a tomar partido por nadie, no puedes tomar partido por alguien. Los hechos están denunciados en las cartas que enviaron 6 periodistas renunciantes y 2 periodistas despedidos, 8. Lo mejor de Cuarto Poder, del programa más visto, con más rating político de los domingos. O sea, no es moco de pavo. No es un problemita laboral. No es un problema interno. No. Acá lo que se ha dicho con toda claridad es que el Canal 4, América Televisión y Canal N no cumplieron con los principios rectores. Y esa es una falta ética grave. Y eso fue lo que, como les digo, me tuve el honor de informar al tribunal sobre la necesidad de todos los periodistas de que el mecanismo de autorregulación sea un mecanismo eficiente. Porque en el instante en que deja de serlo, reitero, caemos bajo la regulación de la ley. Y eso no es lo que queremos. Porque como ustedes comprenderán, yo he tenido políticos acá que a mí me molesta mucho que digan, porque la prensa nos ha maltratado. ¿Cuál prensa? ¿Cuál prensa? Y a la hora de regular, estos políticos en el Congreso no van a hacer diferencias. Nos van a meter a todos en el mismo saco. Entonces, hasta casi por instinto de supervivencia, ¿no es cierto?, hay que protestar por lo que ha pasado en América Televisión, porque no puede volver a pasar. El tribunal tuvo a bien considerar nuestros argumentos, nos dio la razón, emite una resolución señalando, ustedes la pueden conseguir, es muy fácil, señalando que efectivamente América Televisión y Canal N habían violado los principios a los cuales se habían comprometido frente a su público. Independencia, veracidad. Ellos alegaban que tenían autonomía informativa. Yo no discuto la autonomía del director, pero la autonomía del director, de acuerdo a sus propios principios rectores, se inscribe dentro de los principios de veracidad, independencia, justicia, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes defender eso? Bueno, yo pensé, con esto termina el pleito, y en América se dan cuenta de que sí, pues, la embarraron. Les dio miedo Pedro Castillo, ya. La embarraron, actuaron mal, botaron a patadas a la directora, trajeron a Gilberto Hume, que trató pésimo a los periodistas, perdieron en toda la línea. ¿Y qué creen? Anoche saca un comunicado diciendo que rechazan la resolución del tribunal porque ellos han tenido una conducta absolutamente equilibrada. Absolutamente equilibrada, se han portado regio. Y que bueno, sí, hay problemas internos, ¿no? Y por supuesto, de nuevo, que esta es la culpa de los MOME. O sea, en vez de mirar al resto, a los periodistas que se fueron, a los MOME, ¿por qué no miran para adentro y se dan cuenta del daño que nos están causando a todos? A todos. Reitero, los políticos no distinguen. Los políticos, por definición, detestan a la prensa, pues porque tiene que ser así. Es una relación de tensión.
tiene que ser así, y es sano que sea así, porque eso es lo que nos manda la Constitución, ser un balance al poder. Pero esto es, caído del cielo. Lo que se va a venir es una ley de regulación de medios. ¿Por culpa de quién? De quienes no supieron estar a la altura de su deber. Reitero, no hay ningún problema en que un periódico diga nosotros apoyamos a Keiko Fujimori, viva Keiko, ra, ra, ra. No ha adoptado un código de ética donde dice que tiene que ser equilibrado, no ha adoptado un código de ética donde dice que va a respetar las distintas posiciones de su audiencia. No, es un periódico trinchera, ya decidió ser la trinchera, perfecto. No ha engañado a nadie. Pero tú no puedes decir en un canal de televisión donde además usufructas el espectro radioeléctrico que es de la nación, que vas a tener un comportamiento equilibrado, independiente, riguroso, cuando desapareces a un candidato en la pantalla. Lo desapareces. O das la instrucción de que solo se publiquen notas negativas de ese candidato y que solo se publiquen notas positivas del candidato que te gusta. Eso no lo puedes hacer. Pasó en el 2011, nos defendimos con todo, entonces durante la campaña no nos votaron a todos, solo votaron a Pati Montero, pero no nos votaron al resto y resistimos para tratar de llevarles a todos un producto decente. Terminada la campaña, ayer he recordado viendo La República, que República las portadas hace 10 años, terminada la campaña, por supuesto me votaron. Así son, ese es el problema. Entonces uno dice, bueno, aprendieron su lección. Votaron a varios después, todo el tema era que querían votar a la directora periodística y los periodistas la defendimos. Al final votaron a Laura Puerta, se fue Raúl Tola, se fue Josefina Townsend, Hugo Coya, yo ya me había ido, Pati Montero se había ido. Y uno dijo, bueno, con los años, conocí a Clara Elvira Ospina y pensé, bueno, ella no sabe lo que pasó en 2011, viene de Colombia, no tiene idea, en fin. Y se la hicieron igualita, pero igualita, exactamente igual, calcada. Pero no aprenden nada. Entonces ya es hora de que aprendan, ¿no? En una semana en donde además han perdido una acción muy importante, que es la acción contra el acaparamiento de medios de comunicación. En la misma semana han perdido 2 veces. Deberían comenzar a mirarse el ombligo y decir, ¿qué está pasando acá adentro? En vez de estar echándole la culpa a los demás. Vamos a una pausa. Abel, he hablado mucho. Vamos a una pausa y regresamos con el señor Roberto Sánchez, Así es, congresista electo de Juntos por el Perú y presidente de Juntos por el Perú, así que ya nos está esperando, le agradecemos su paciencia. Bien, vamos a la pausa y retornamos. Y hay muchas preguntas que la gente también te está dejando, Rosa María. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos siguen por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, las plataformas móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo en vivo, y también el Twitter de Radio Santa Rosa, y también el Facebook de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba, que tienen la señal también en vivo. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el congresista electo Roberto Sánchez. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, sí, ahora sí, congresista electo, proclamado, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú está con nosotros. Él también es el presidente del partido que llevó... Discúlpeme. A ver, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, sí, por favor. Un segundo. Ya, no te preocupes. Sí, no te preocupes, Rosa María, sí, vamos a conversar con el señor Roberto
Sánchez, que es presidente de Juntos por el Perú, y también le vamos a trasladar en un minuto, cuando Rosa María vuelva, las preguntas, porque hay Ya muchas estoy. preguntas del público. Y adelante, Rosa Es la María, cuestión. faltaba ahí la ayuda, la ayuda. ¿Verdad, mi ayudita? Sí, Todos estamos con el asma problemas es el de problema de todos garganta. los días. Muy bien, ahora Así sí, ya es. estoy con el pecho abierto, Adelante. ya puedo preguntar. Y quería empezar por, bueno, felicitarlo porque ya está con credencial en mano, pero empezar por preguntar cómo va a funcionar la relación parlamentaria entre Juntos por el Perú y Perú Libre en el Congreso. Veo ahí algunas dificultades, dado que ya es público que el señor Cerrón no tiene ninguna relación, por lo menos así nos lo ha dicho algunos de sus voceros, Aníbal Torres, con el señor Vladimir Cerrón. ¿Cómo va a funcionar esa relación? ¿Qué perspectiva podemos tener frente a eso? Muy buenos días, estimada Rosa María. Ante la inquietud, la pregunta es un hecho público. Además, la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú electa ha sesionado ya una primera reunión con la bancada, con los voceros de la bancada de Perú Libre. Entonces, hemos expresado mutuamente cómo estamos mirando la situación política, el país, las prioridades de una gran primera o segunda legislatura. En ese trayecto no hemos llegado todavía a definiciones, por cuanto en las próximas horas sostendremos también otra reunión que nos permita, ya diríamos de manera categórica, no ver la forma como nos vamos a relacionar, porque indistintamente de asuntos colaborativos en la segunda vuelta, hay una identidad también particular que Juntos por el Perú tiene, indistintamente de, yo creo que va a corresponder trazar de manera seria, también programática sobre todo, ¿no? Que creo, cómo vamos a abordar. Ustedes tienen algunas diferencias programáticas de fondo con Perú Libre. Estoy hablando de los derechos de las minorías, por ejemplo. Ustedes tienen una propuesta que no tiene ninguna relación con el programa de Perú Libre. ¿Cómo van a manejar ese tema? Ciertamente, nosotros entendemos que la propuesta también de Juntos por el Perú no es la propuesta legitimada como plan de gobierno en estricto senso. Sin embargo, corresponderá la articulación, la concertación para asuntos también, si no máximos, mínimos, alrededor de un conjunto de propuestas, ¿no? Pero lo hemos reafirmado, lo importante de un ejercicio democrático con cero discriminación. Una mayoría no le puede imponer a una minoría también su modo de ejercer su propia vida cotidiana. Creo que allí lo asumimos como derechos humanos y lo hemos puesto en énfasis hasta donde se permita. Yo creo como corresponde en consenso, no solamente a nivel de dos bancadas, sino de todo el fuero legislativo y la propia ciudadanía. Muy bien. Luego hay de este trabajo en el cual van a tener que concertar de alguna manera, también hay el trabajo de gobierno y es evidente que la presencia de Pedro Franqui, por ejemplo, hace ver que Juntos por el Perú en el gobierno, me refiero al Ejecutivo, probablemente tenga un peso importante. ¿Cómo se está manejando esa relación política ya fuera del Congreso? La gran necesidad coherente con lo que ha dicho el profesor Castillo respecto a esta convocatoria nacional, ¿no?, a las y los mejores cuadros, personas, líderes, tiene también, yo creo, en el fondo, la necesidad de una coalición de gobierno. Esa coalición de gobierno no está desde Juntos por el Perú, yo creo, la responsabilidad de decir, queremos esto, queremos lo otro o aquello. Corresponderá en el momento legal, político, oportuno en estos días, luego de la proclamación, yo creo decir cómo va a ser la forma. Juntos por el Perú está llano a esa colaboración, pero no le pone condición. Yo creo que eso significa más bien pensar en abrir, ya dar vuelta a la página de este enfrentamiento y de poner las cosas en su lugar, ¿no? La vacunación, la reactivación de la economía, yo creo que la lucha contra la corrupción misma, financiar las grandes necesidades de desarrollo para mitigar las brechas, creo que es lo prioritario, ¿no? Ha sido una sorpresa, hay que decirlo,
que Pedro Castillo pida públicamente que Julio Velarde se quede al frente del BCR. Una sorpresa positiva porque el dólar ya bajó. Creo que les cuesta entender qué tan importante es para los mercados mantener la estabilidad de la moneda. ¿Han entendido? ¿Usted cree que eso ya se entendió? ¿Que Pedro Castillo lo tiene claro? Porque eso es una diferencia realmente sustancial con el plan de Vladimir Cerrón. Sí, nosotros respetamos el comentario que aún el profesor ha hecho, ¿no?, en el evento de convocatoria pública, lo ha reafirmado con otras entrevistas. Creemos que la economía, la estabilidad macroeconómica es muy valioso y fundamental para la reactivación y el país, pero también tenemos que mirar que las cosas no han sido perfectas, Rosa María. En el BCR no hay un dechado de perfección, hay una conducción autónoma, positiva en términos macroeconómicos, pero creo que se puede reforzar, por ejemplo, la composición para que no sea tan politizada, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué hace allí, disculpa, el señor Rafael Rey, el señor Klimper. En realidad no creemos que deba de ser pero dejando esos dos casos aparte, los otros 5 funcionan y funcionan bastante bien, y han hecho que esto funcione. Digamos, el BCR tiene de las mejores calificaciones del mundo en materia macroeconómica. Nada es perfecto, solo Dios lo es. Pero digamos, gracias al trabajo de Julio Velarde durante casi más ya de 15 años en el BCR, hemos podido aguantar lo que hemos podido aguantar el año pasado. En otro universo hubiera sido imposible, y lo hemos aguantado y estamos saliendo de una crisis que estuvo bien manejada. Si Pedro Castillo le ha pedido que se quede porque alguien lo ha convencido de que es bueno, ahora que ustedes salgan a decir que no es perfecto, bueno, yo supongo que tampoco en el Congreso vamos a encontrar perfección, ¿no? Como tampoco en los medios de comunicación. Todo el país está en crisis, ¿no? Pero yo creo, Rosa María, que sí hay desde nuestra parte una preocupación, porque diríamos que el indicador de estabilidad macroeconómica, siendo importante, no está por encima y superior a la necesidad de calidad de vida de la gente. Y se ha sacrificado. Nadie dice lo contrario. Es que al parecer, Rosa María, se celebra la estabilidad macroeconómica, pero mira la calidad de vida de la gente. O sea, eso tiene que ver. El señor Velarde y el BCR no son responsables de la calidad de vida de la gente, que no está leyendo bien la Constitución. Ellos, lo que pasa es que controla la caja, la plata, de una manera. Es que el Banco Central de Reserva no tiene como misión ser ministro de Economía. Ministro de Economía es otra tarea. Ministro de Educación y Salud, otra tarea. Estabilidad. Claro, pero la estabilidad de la moneda sí es trabajo del BCR. Y ese trabajo se ha hecho bien. Sin ese trabajo no es condición no suficiente, pero es condición necesaria. Si no haces eso, no puedes hacer lo otro. Es el primer piso de tu cambio en la calidad de vida de las personas. Entonces, no es que baste, no basta, pero es absolutamente indispensable. Sin eso no puedes hacer todo lo demás. La pandemia, por ejemplo, ha sido el BCR el que ha financiado esta necesidad. Ha dado una garantía, no es que la financie, da la garantía. El banco es el que financia. Los bancos privados son los que financian todos. Lo que pasa es que si tu deudor es moroso, el Banco Central de Reserva va a ejecutar una garantía que no se va a ejecutar probablemente hasta dentro de 5 años. Pero la solidez del banco, la solidez que tiene hoy, le permite hacer eso, ser garante de un préstamo. Eso es todo lo que ha sido. Ese es porque tiene solidez. Si no tuviera solidez, no lo podría hacer. O sea, eso es lo que importa al final del día. Entonces, ¿en cuánto va a cambiar el programa económico? Con Julio Velarde en el BCR, tiene que haber, ya no estamos hablando del ideario programa. El ideario programa se quedó en el camino. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que corresponderá a instituciones tan importantes como el BCR jugársela más decididamente también por una defensa macroeconómica
evidentemente de las grandes inversiones también del país y hacer el máximo esfuerzo también para las grandes brechas que tiene el país, porque allí, por ejemplo, yo creo que todavía hay una demanda ética y hay mucho por hacer. Claro, El pero presidente ha sido claro. ahora le voy a decir congresista, ya le puedo decir congresista. Congresista, no hay responsabilidad alguna en el BCR del manejo de las políticas públicas del Estado peruano. La responsabilidad ahí es del gabinete y de los ministros. Entonces, lo importante para todos también es saber, por supuesto, quién va a ser ministro de Salud, quién va a ser ministro de Economía, quién va a ser ministro de Educación, que creo que son las 3 áreas más urgentes que necesitamos conocer quiénes van a ser estas personas, porque son las áreas más críticas y más débiles, pero, o sea, no lo veo muy feliz porque hayan escogido a Julio Velarde como presidente del BCR, o le parece mal. Creo que es una decisión respetable del profesor en el ejercicio de las cosas serias también del país, pero eso no quita nuestra crítica, nuestra sensación de que el BCR solo se preocupó a ese rol constitucional y no pensó, yo creo, también en su esfuerzo máximo, por ejemplo, en la sensatez, la responsabilidad de un endeudamiento del Estado sobre la base de su PBI para poder cubrir y financiar las grandes brechas también que tiene el país. El endeudamiento público corresponde al MEF. Mire, hay una cosa que es bien importante para manejar el Estado. ¿Ya? Hay una cosa que se llama separación de poderes. Y eso, si no se entiende desde el principio, usted organiza un pan con mango. La separación de poderes es muy importante. Por eso el MEF no se mete en la autonomía del BCR. Y el BCR no se mete en la autonomía del Ejecutivo. Caminan separados, pero por esa razón tenemos una buena economía. Totalmente de acuerdo con ese régimen y la autonomía, se puede ir mejorando, etcétera, pero ahora en la reactivación sí ha jugado un rol importante garantizando, ¿no es cierto?, la reactivación, el endeudamiento. Entonces, yo digo, está bien que sea ahora en la emergencia por la propia precariedad y la situación que estaba el país, pero mira, 30 años venimos sufriendo también sistemáticamente exclusión, sectores en educación, en salud, en servicios propiamente de infraestructura, indistintamente de lo que son las políticas públicas y sus problemas de gestión. Esto es integral, no es una isla, es integral, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahora corresponde, como bien dices, poner las cosas en su lugar e ir también, como nosotros planteamos, a reformas más allá de solo cosméticas, ¿no? Muy bien. Ahora, una pregunta que le hago a todos los de Perú Libre, y me sorprendo siempre con las respuestas, estoy segura que esta vez también me voy a sorprender. ¿Usted es marxista-leninista? El Juntos por el Perú es una expresión de diferentes tradiciones ideológicas, socialistas, socialcristianos, comunistas, agnósticos. Yo provengo del espacio de Teología y Liberación, Iglesia Católica, movimientos, comunidades de base. Estoy 30 años como un activista, ese es mi espacio de trabajo. Muy bien, o sea, no podría ser marxista-leninista. Bueno, es un método más allá de solamente un trazo ideológico de cómo miramos el país, la economía y el Estado, ¿no? Yo no soy comunista, respeto a mis compañeros comunistas. Yo no soy socialista, también evidentemente los respeto. Yo creo que el país está de una manera, para pensarlo, no ideologizado, sino programático, ¿no? Es el tema de los grandes cambios también y mirar las orillas éticas, ideológicas del propio país, ¿no? Ok, no, bueno saberlo porque el ideario programa de Cerrón, pues, es marxista-leninista. Además, él critica a aquellos que no admiten que son marxistas-leninistas. Y el otro día entrevisté a Betsy Chávez y me dijo, yo soy adventista de 4ª generación, jamás podría ser marxista. Y ella es miembro de la bancada y era hasta hace muy poco vocero de Perú Libre. Entonces, cuando el profesor Castillo dice, no somos, porque lo dice en plural, comunistas, no entendemos ya muy bien de qué estamos hablando. Lo que sucede es que hay la legitimidad de un núcleo conductor en un partido como el de Perú Libre, que se define axiológica, política, ideológicamente de esta manera.
eso no tiene nada de raro. O sea, yo creo que se respeta ese horizonte, pero cuando confluimos ya de manera social, política, gubernamental, es evidente que ya no es una orilla ideológica la que prima. Yo creo que se trata de un conjunto de iniciativas propiamente también para que no tenga un sesgo de aquí ni de allá, ¿no? Yo creo que se trata de eso, ¿no? Es respetable que cada quien tenga su postura ideológica, ¿no? Yo sé, eso es muy respetable. Lo que nos preocupa a todos los que vamos a ser gobernados es cuál es esa postura ideológica. El profesor Pedro Castillo le ha referido lo que él es y no es. Yo creo que aquí no hay que tener ningún temor, ¿no? Aún el que se diga comunista no significa que ese va a ser su derrotero programático a la luz de la concertación y la necesidad de una gran coalición en estos momentos, ¿no? Bueno, o sea, no, me queda claro que no lo tienen claro, pero él ha dicho lo que no es, pero nunca dice lo que es. Nunca dice yo soy, no, dice yo no soy comunista, yo no soy terrorista, soy rondero, bueno, ya, hasta soy maestro también, pero ideológicamente no nos dice lo que es. No tenemos la más remota idea. Y hasta ahora no logro tener una entrevista con él para preguntárselo, si no se lo preguntaría a él, pero no me queda claro. Y creo que usted tampoco, o usted sí sabe qué es Pedro Castillo, por favor me cuenta. Yo creo que el profesor tendrá él la responsabilidad de definir su propia identidad, ¿no? Lo que nosotros vemos es un profesor con mucha experiencia sindical, conocedor de esas orillas que en el Perú poco se conoce, la precariedad, la exclusión, el ninguneo, la discriminación. De acuerdo, pero eso es en negativo. Entonces, en positivo, ¿qué cosa es? Estamos viendo el ejercicio también de decisiones democráticas, de ir entendiendo la complejidad del país, tomando decisiones, armando equipos cada vez más integrales respecto a los grandes problemas del país. Eso es tesón democrático, eso es perfil también dialogante, eso es reconocimiento como hombre andino también de nuestra cosmovisión, de lo que significa lo comunitario, lo social, la tierra, el agua. Yo creo que allí hay una identidad también muy importante. O sea, yo creo que no aterrizamos en nada muy concreto, ¿no? Y creo que ese es el problema, que necesitamos aterrizar. Va a ser el presidente del Perú en menos de un mes. Necesitamos que el señor nos diga qué es, porque sabemos lo que no es, pero no sabemos lo que es. Ese es el problema. Y pero, depende de cómo se defina, va a llamar a sus colaboradores, va a presentar un programa alterno al desarrollo, con el cual ya no tiene trato, es lo que nos ha dicho Aníbal Torres, hace semanas que no se habla, no tiene trato con él, no participa. Durante la primera y segunda vuelta, sobre todo al principio de la segunda vuelta, efectivamente Cerrón tenía presencia física, tenía gente suya parada al lado, lo sabemos. Tenía chalecos el señor que caminaban con él. Ya no. Pero sí hay que decir que, digamos, necesitamos un poquito más de definición, ¿no? Estamos a un mes. Creo que hay actualmente una dinámica. No es cierto que haya un divorcio o cosas de este tipo. Hay una relación dinámica y un entendimiento superior de la unidad, del entendimiento, de la concertación. Y va a ver usted que no todo es usted qué es y qué no es, ¿no? Le corresponderá al propio profesor también referir sus aspectos identitarios en el aspecto político, ideológico, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no se condice con la necesidad de decir qué es para pronosticar qué tipo de acciones va a hacer. Lo que nosotros vemos es un profesor que conoce los problemas del país y que está abriendo la cancha, incorporando otras visiones alrededor de las soluciones de los grandes problemas que tiene el país. Eso es categórico también. O sea, lo único que falta es que nos diga que no es de izquierda, con lo cual ya se acabó el mundo, pues ya no entiendo nada, ¿no? Espero que no diga eso, ¿no? Porque ya sería, ¿qué pasó? Bueno, muy bien. Ahora, en estos días, digamos, se tiene que nombrar un gabinete. Yo sé que
En este momento, esa es decisión del señor Pedro Castillo y de quien nombre primer ministro. Pero no tenemos ni siquiera un adelanto, y yo creo que sería bien importante. Mire usted cómo se ha bajado el dólar solo por anunciar a Julio Velarde. ¿No cree que sería importante por lo menos que nos diga quién va a ser el primer ministro? Yo creo que lo importante hoy es acabar con estas estrategias de dilación, ¿no? Dilatorias, complicadas, inéditas, que lindan realmente con ya lo inconcebible. Sin embargo, en estos momentos, en el Congreso de la República, hay una moción y se va a empezar el diálogo para la censura a la mesa directiva e intentar luego la recomposición del Tribunal Constitucional, que va a tomar grandes decisiones alrededor de lo que significa un ánimo de reconocimiento democrático a esta actualidad que tenemos ya con virtual presidente electo. Eso es preocupante. Entonces, yo creo que, imagínate, si eso no está resuelto, dejemos también que las cosas decanten, Rosa María. Hoy necesitamos unirnos por dar vuelta a la página y decir ya que verdad política, verdad legal, verdad fáctica, ¿no? En estos momentos hay un plantón ciudadano en el Congreso, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad, que no solamente nuclea a comunistas, socialistas, ronderos, maestros, todos y todas, porque estamos preocupados por la actuación de un Congreso que ya se va y quiere dejar problemas. Eso es muy serio y preocupante para nosotros. Estoy seguro que el profesor Rosa María, tranquilidad, serenidad, sabrá decir en el momento oportuno: este es nuestro equipo, la coalición de gobierno, las prioridades para los primeros 100 días, cómo abordaremos también en el legislativo nosotros con una mesa directiva, el primer año de gobierno, las 2 legislaturas, para poder, yo creo, reempezar a redireccionar el gran desorden que hay en el país, ¿no? Bueno, el otro problema es la bendita Asamblea Constituyente. El otro día estuvimos con la congresista Betsy Chávez, que fue la primera que me dijo: no, la Asamblea se convoca reformando primero el artículo 206 de la Constitución. Eso es muy importante, porque si tratan de imponer una Asamblea Constituyente sin pasar por los mecanismos señalados por la Constitución, no solamente están violando un juramento, sino que también van a tener ahí sí a un activismo enorme en el Perú diciendo: ustedes no pueden hacer eso. Y ustedes saben que en el Congreso no tienen los 66 o los 87 votos para modificar la Constitución. Ese es el problema número 1 en este momento. Entonces, insistir en una Asamblea Constituyente cuando no tienes los votos para modificar la Constitución es casi una provocación. ¿Por qué insisten en eso? Definitivamente, desde Juntos por el Perú también reafirmamos ese camino, ¿no? En el marco del artículo 206, ¿no? Y corresponderá, yo creo, hoy no podemos ser tan contundentes en decir hay o no hay, ¿no? Yo puedo referirte que hay una dinámica muy positiva entre las diferentes vocerías y bancadas propiamente electas, y es más, podrías llevarte una gran sorpresa en los próximos días, porque no necesariamente hay que decir que son cosas cerradas. Mira, la fragilidad de los partidos, el sistema político, afecta a derecha, a izquierda. Yo no sé quién se salva de esta fractura que no solamente tiene el régimen, sino también el sistema político. Entonces, la elaboración de un direccionamiento, un programa, un proyecto país que nunca hemos tenido, es lo más importante. Y yo creo que ahora hay por lo menos esa posibilidad en este bicentenario. Por supuesto, y se está dialogando sobre ello. Yo he explicado esto varias veces. Es decir, si el señor Pedro Castillo tiene buena muñeca política, y esperamos que la tenga, puede generar un frente de unos 66 congresistas de centro-izquierda, donde incluye al Partido Morado, incluye a Acción Popular, incluye a PP, que ya fue a conversar Acuña con él, ¿no es cierto? Incluye a Podemos, porque a Luna, con tal de que le den una licencia, él es feliz, y puedes ir avanzando, excluyes probablemente a el partido de López Aliaga, excluyes a el fujimorismo, eso se queda a la derecha más derecha, pero para eso hay como 20 de Perú Libre que no van a entrar contigo, porque no quieren ese proyecto de centro-izquierda. Entonces tienes que dejar de lado, quedarte con tus 10 maestros, sacar a los 27 de Perú Libre a la otra esquina
y armar al centro un frente con 60 y tantos, que no te dan para una reforma constitucional ni para una asamblea constituyente, pero sí te dan estabilidad, porque te permiten no estar sujeto a una vacancia permanente, y dos, te dan tiempo, ¿no es cierto?, para construir un programa legislativo que el Ejecutivo no tiene en este momento. Esa posibilidad, o sea, si yo estuviese en los zapatos de Pedro Castillo, que gracias a Dios no los estoy, ese sería mi objetivo, armarme un frente completo de centro-izquierda, jalándome por lo menos, y si convenzo a Hernando de Soto, tengo los 66 votos. Que va a estar difícil, pero podríamos conseguirlos casi. Ahí hay 2 o 3 que se van a ir de todas maneras con renovación. Podríamos llegar a los 65. No me da para reforma constituyente, pero me da para gobernar. ¿Eso es posible? Yo creo que, como dicen, la visión del bosque determina qué árboles son los que vamos en este primer año sobre las grandes prioridades del país a sentar y llegar con estabilidad para un segundo año que nos permita otro tipo de prioridades, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la vacunación universal, la reactivación de la economía en todos sus componentes, la lucha contra la corrupción, reforzar el sistema de justicia, así como también no solamente con el tema de la ley de contrataciones públicas, la Contraloría, sino también llegar a lo que significa la mejora de la inversión con un conjunto de paquetes y medidas que permitan estos primeros 100 días, yo digo las 2 legislaturas, temas clave, fundamentales, igual para ir pensando en otros elementos importantes. Pero congresista, nadie se opone a eso, ahí no hay controversia. ¿Quién se puede oponer? Pero el asunto es que si yo vengo de un programa en el cual van a estatizar Camisea, y además, ya olvídense las minas, ya supongamos que esa es una idea de Cerrón nomás, pero el mismo candidato, Pedro Castillo, y la misma candidata Verónica Mendoza, han prometido la estatización de Camisea. Entonces, ¿qué inversión va a venir al Perú? Un Estado que estatiza no consigue un centavo. Entonces, ¿de qué inversión vamos a poder hablar? Mira, nuestra economía necesita estándares internacionales respecto a la presencia del capital, las utilidades, las ganancias y la presencia del Estado y la necesidad de financiamiento de sus problemas de desarrollo humano como sociedad. Esos estándares yo creo que son los que tienen que pensarse en un contexto más que de... La minería está pagando ahorita más o menos 43% de su renta, o 44%, es una de las más altas del mundo y la más alta de la región. Sí, o sea, leí el informe. Entre la sobreganancia, el gravamen especial, etcétera. ¿Qué más? O sea, ¿qué tanto van a exprimir el limón? O sea, ya no hay más que exprimir. Lo que pasa que no solamente es el tema de la plata, es el tema también de los estándares socioambientales, ¿no? La minería, la gran minería en el Perú, pero señor congresista, usted sabe perfectamente que la gran minería en el Perú tiene estándares ambientales de excelencia. Ese no es el problema. El problema es la pequeña minería o la minería informal, que no tiene estándares ambientales. Y esa es su base de apoyo. Entonces, usted no puede salir a regular a su base de apoyo con estándares ambientales que van a provocar inmediato rechazo popular. Estamos hablando de mineros. ¿Recuerdas tú, es distinto un estándar socioambiental alrededor de un gran proyecto como este acuerdo? ¿Recuerdas de hacer un mineroducto, ¿no? A luego hacer una carretera? Congresista, no fue un acuerdo. El mineroducto en las Bambas no fue un acuerdo. No fue un acuerdo. Es más, no querían el mineroducto. Al principio no lo querían. Querían la carretera. Porque cuando pasa la carretera te trae otro tipo de desarrollo. Querían carretera. Bueno, ese fue un proyecto establecido entre 2 empresas privadas, compradas por la misma gran empresa en el mundo. Esa empresa se le obliga, por control de fusiones, a vender. Porque en el mundo entero tú no puedes ser dueño de todo, tienes que vender. Entonces, ¿qué vende? Separa Tintaya de las Bambas. Y al separarlas, no tiene justificación alguna económica hacer un mineroducto. No tiene justificación económica. Y el Estado peruano sí lo entiende, porque no tiene justificación económica.
Y se hace otra cosa. Mire, el tema del mineroducto es como el tema de las elecciones de Pedro Castillo. Es igualito. Tú les dices ya, ¿quiere mineroducto? Ya, toma mineroducto. Ya no quiero mineroducto, quiero carretera. Igualito. Usted quiero la lista de, quiero observación de la OEA. Ya no hay. Quiero la lista de votantes. No hay. Quiero el otro plazo. No hay. Entonces, es igualito. Algo nuevo van a inventar. El mineroducto no es el tema central. El tema central es cómo se reparte la riqueza en la zona. Claro, el tema central es cómo se reparte y cómo llega eso a la gente, ¿no? Yo creo que, María, en estos 25, 30 años, las exoneraciones mineras también han sido muy significativas, ¿no? Ninguna, exoneraciones, ninguna. Hay un estudio importante que contabiliza alrededor de 25.000 millones de dólares esos recursos de exoneración. No hay ninguna exoneración tributaria. Ahora tengo que educarlo. A ver, discúlpeme, congresista, pero no hay ninguna exoneración tributaria. No hay ninguna exoneración tributaria. El 60% del presupuesto público del Perú, ¿no es cierto? En realidad se sostiene pues en 40 empresas, ¿ya? De las cuales la mitad son mineras. No hay ninguna exoneración tributaria. Ninguna. O sea, no hay exoneración tributaria a la minería especial, diferente a la de cualquier otra actividad. No hay. Y ahí, de esto como el PBI y el presupuesto. ¿Se acuerda usted cuando Pedro Castillo decía que iba a destinar 10% del PBI a salud y 10% del PBI a educación? Y lo repetía, y le decíamos, no. Bueno, parece que alguien ya se sentó, le explicó y le creyó. Ya, esto es igualito, créame. No hay exoneraciones tributarias. Está bastante cerca de ser una buena gerenta de mina, usted. Pero yo estoy es que me meto mucho al tema porque la izquierda se mete mucho al tema con mucha ignorancia. Lamentablemente dicen cosas que son mentiras y las repiten, porque tienen una posición anti-extractivista. Y lamentablemente el Perú es un país minero. Es un país agrario, turístico, pero también minero. El pueblo minero, son más de 50.000 millones de dólares todavía en cartera de inversión y de minería. Hay que hacerlo. Nosotros somos absolutamente responsables y hay que hacerlo por los estándares y lo que ha producido eso después de 30 años también. No puedes tapar el sol con un dedo de que el Perú sigue siendo unas brechas a la mitad del país de la pobreza. O sea, usted tenía 60% de pobreza, ahora tiene, bueno, ahora ha subido, pero ha llegado a tener 20% de pobreza. ¿Y de dónde cree que fue la locomotora de toda esa riqueza que llegó al Perú entre el año 2004 y el 2016? Solo un año cayó 10 puntos. Porque por el mercado internacional. Pero ¿de dónde cree usted que viene esa riqueza? No viene del aire. Viene de debajo de la tierra. Y ustedes quieren que la mina se quede debajo. La gran mayoría del país, la gente que vive en estas condiciones, no siente los beneficios de este chorreo. Este es el problema. Ahora que ustedes van a ser gobierno... Es un tema de política, es un tema de... No es un problema, la palabra chorreo está muy despreciada. No es un tema de chorreo. Ahora que ustedes van a ser gobierno, a ver, pues redistribuyan mejor. Porque ahí está la riqueza. El problema es la redistribución. Y ahora que van a ser gobierno, un gobierno de izquierda, redistribuyan mejor. Pero lo que ustedes quieren, a veces parece, es que no haya nada que redistribuir. Yo puedo redistribuir sobre lo que hay, pero sobre lo que no hay, ¿qué cosa voy a redistribuir? Pero eso es una exageración, es algo absolutamente falso de tu parte. Es psicológico eso, decir que parece que ustedes quieren que nada haya que redistribuir. Eso tú sabes que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué garantías dan a la inversión? ¿Van a estatizar Camisea? Mira, lo hemos dicho y se ha dicho en todos los idiomas que es indefendible tener el gas más caro de América Latina en el Perú, teniendo una de las reservas tan importantes que se tiene. Entonces, ¿a qué se refiere con gas? Al balón de gas, me imagino. Claro, el que porque usted sabe que la luz que nos alumbra viene de Camisea, ¿no? Tenemos la electricidad más barata de América Latina porque tenemos Camisea, la luz que nos alumbra. ¿O no? La luz que nos alumbra, ahorita, mientras hablamos, esa energía eléctrica que tenemos, viene de Camisea. De ahí viene. Se transforma en energía. ¿Ok? Y eso permite que nuestra cuenta de luz de todos los peruanos sea muchísimo más barata. Yo no estoy preocupada por el baloncito de gas. Yo estoy preocupada por la luz que me alumbra. Hay que preocuparnos por todo, Rosa María. No todo es Lima.
Es que, hay escúcheme, el gas licuado de petróleo, el gas todo licuado de peruano, petróleo no es lo mismo que el incluso gas una natural. familia que todavía no goza los beneficios de este gas. O sea, Perdóneme, tampoco con eso el yo gas creo. natural no es lo mismo que el gas licuado de petróleo. No es lo Absolutamente. mismo. Son otros procesos, son otros procesos. Usted Pero está mira, preocupado por el baloncito y de yo camiseta estoy sale gas preocupado, natural. Rosa María, yo estoy preocupado por ser una sociedad que no sea una de las más desiguales de América Latina, con todas las respetos. Al contrario, es una de las menos desiguales de América Latina. Reformas para garantizar derechos económicos, sociales de la gente. No, O sea, es que, tenemos escúcheme, que ¿ha visto pensar el en comparativo? todo. Yo no creo que la minería sea lo no es la más desigual de América Latina. Al contrario, no es la más desigual de América Latina. Eso no es cierto. Más desigual es Chile, más desigual es Brasil. Nosotros no tenemos esos niveles de desigualdad. Al contrario. En salud, no. en infraestructura. No. Me refiero a la desigualdad. Entiendo, Rosa María. Desigualdad. No es desigual. No es la más desigual de América Latina. En salud y educación estamos por debajo del promedio de cómo invierten todos los países. Por supuesto, pero no es la más desigual. La sociedad peruana no es la más desigual de América Latina. No es. La más, no, pero una de las más desiguales. Mira nomás el estándar en calidad de educación, por ejemplo. No. Usted ha dicho que es de las más desiguales. Voy a mandarle el cuadro de desigualdad en América Latina para que vea que no es, pues. Entonces, no podemos partir de un diagnóstico falso, porque cuando uno parte de un diagnóstico falso, las soluciones no son las adecuadas. Entonces, evidentemente el Estado tiene que invertir en educación y en salud, eso no lo discute nadie. La idea es que ustedes llegan con una nueva gestión. Ustedes saben hacer las cosas de otra manera. Y ustedes van a lograr resultados porque las van a hacer de otra manera. Entonces queremos saber de qué otra manera la van a hacer. Eso es lo que queremos saber todos. Si usted me dice que no van a tocar las inversiones, perfecto. Entonces, ¿de qué otra manera van a gestionar la salud para que sea como que usted quiere que el BCR sea perfecta? O sea, ¿de qué otra manera lo van a hacer? Tenemos que descentralizar también el país. La descentralización, por ejemplo, es una política muy importante. Y hoy yo creo que se ha vuelto a un centralismo también que yo creo que no mira el país en su conjunto. Lima no es el Perú. Tenemos que mirar también las regiones, las provincias, los distritos, poniendo nuevamente la agenda de la descentralización, una sana distribución de los recursos, como tú dices, la redistribución con criterios territoriales, sociales, culturales. Pero ¿no cree usted que la descentralización que se empezó a patadas en 2004 porque era una aspiración nacional ha resultado un fracaso con la cantidad de presidentes regionales que tenemos presos o en vías de estar presos o saliendo de procesos penales por corrupción? ¿No cree que había un gravísimo problema en hacerlo a una velocidad enorme, sin ninguna capacidad de gestión, despectando expectativas que al final no se han cumplido? Es lo mismo que pensar esta constitución que tenemos, cómo ha servido para controlar que los presidentes, todos los que tenemos, acaben también con prisión preventiva, en corrupción y mafia. Tampoco sirve entonces la constitución en ese sentido. La descentralización como proceso, ¿no? Las constituciones las tenemos que tener, pero la descentralización como proceso se hizo de forma muy acelerada, muy acelerada. O sea, Toledo quería sacar adelante la centralización porque era una promesa de campaña, tenía razón. Políticamente, claro que no abandonar ese proceso, ¿no? No puede ser porque la poca capacidad de gasto, Rosa María, también si es otro indicador, no son de los gobiernos regionales y locales, son de los ministerios, es el ejecutivo. No, ahí van a la para. Yo, ahí, por lo menos si tantas contás, ¿no? Tú vas a ver que... Es gravísimo, congresista, porque el problema más grave es que sí hay plata. No la saben gastar. Eso es gravísimo para un país. Por eso le digo, ustedes que vienen con un enfoque de izquierda, nos dirán qué fórmula mágica traen para que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, incluso los ministerios, que ahora los van a tener ustedes, lleguen a gastar, no sé, una ejecución del 90% de sus presupuestos. Debería ser la meta. ¿Cómo van a hacer? Hay muchas maneras en que, pensando no solamente en las necesidades de un centralismo, pensar en las regiones, las brechas, trabajar la capacidad de gestión, mejorar la capacidad de gestión de los diferentes unidades ejecutoras en los subniveles de gobierno, son temas que son los desafíos que estamos seguros también ahora se van a abordar.
Mira, yo creo que a la fecha, como estamos, hemos tenido ensayos de funcionarios de lujo, funcionarios con una muy buena pergaminos académicos, pero que sobre la base también de los resultados tampoco han sido que digamos los mejores, ¿no? Este es el momento de anteponer el territorio, la cultura, el capital social, las provincias, las regiones, también en un momento en que creo que el Perú no llegamos de manera Hay que perfecta. buscar funcionarios con pocos pergaminos, ningún pergamino. ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Usted ahora es autoridad y es gobierno. ¿Qué hacemos? Mire, parece mentira, los problemas del país, en la forma como se resuelven los problemas del país, tiene que ver mucho también, no solamente con el conocimiento académico de la problemática, sino también que uno viene de los espacios, de las realidades distintas y diversas que tiene el país. Aquí no hay, yo creo, una superioridad moral del pergamino que sobre la práctica sigue teniendo un país con muchas brechas históricas en lo elemental, ¿no? Agua, desagüe. O sea, yo creo que no es una cosa absoluta, ¿no? Es una gran oportunidad, yo creo, para la concertación, para la convocatoria general de las y los mejores. Y creo que miremos también con esperanza eso, Rosa María. Si no, ¿qué sería? Ya estaríamos en otra realidad país y no es así, ¿no? Progresista, tengo la sensación de que ustedes están muy contentos por haber ganado, lo cual está muy bien, pero ahora están mirándose como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Ganamos. ¿Y ahora qué hacemos? Y eso nos genera a todos los peruanos un poco de angustia, le digo, porque lo que queremos saber es más o menos qué van a hacer. Lo que pasa es que también hay una realidad social, cultural, antropológica, Rosa María. Hay un sector del país que ha hecho hasta lo indecible para ganar y no ha ganado. No, no, perdió, ya. Y es una desesperación de ningunear justamente lo que viene porque no lo conoce. Yo creo que es el momento de reencontrarnos, Rosa María. Perfecto. De pensar el país también. Entonces, ¿ustedes en qué momento nos van a dar grandes resultados? Yo creo que eso, tú sabes bien, entiendes, es un proceso dinámico de conversación. Hoy viene ocurriendo, se viene abriendo puentes, dialogando, entendiendo también lo que significa la importancia de asuntos de alta política, entender también el criterio económico, lo importante de la estabilidad macroeconómica, pero hay un gran sector del país que se resiste y cree que el Perú es perfecto y que está bien estar como estamos con los indicadores de educación, de salud, de condiciones de vida, de anemia, de nutrición, y eso no, tampoco yo creo que debe de ser una irracionalidad, ¿no? Va a corresponder y será en actos públicos, en diálogos abiertos, que se empiece a aterrizar con las grandes medidas que ahora están trazadas en estas prioridades que te he comentado, ¿no? Un tema que sí nos parece a todos los peruanos muy importante es el de la vacunación. Parece, con la suerte que hemos tenido con estas donaciones que han venido, que probablemente para julio se comience a vacunar a mayores de 40 años. Es decir, ustedes van a recibir 8 millones de personas ya vacunadas, lo cual es excelente, pero se necesita vacunar a 24, y con los niños y adolescentes desde los 12 años, probablemente vayamos un poco más abajo, a 28 millones. Eso es absolutamente prioritario y nos preocupa muchísimo que en la transición, usted sabe, cuando se despide a un ministro, cambian los funcionarios de alto nivel y bueno, nos despiden al jefe de vacunaciones y el Plan Nacional de Vacunación se pone ahí parado 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, hasta que lleguen las nuevas autoridades. Y eso, le digo, para todos los peruanos es aterrador, porque en la vacunación, cuando tú agarras velocidad y comienzas a crecer, al principio es muy lento, pero después está probado en todas las campañas de vacunación, se irradia. Si cortan ese proceso, vamos a perder velocidad. ¿Qué piensan de eso? Yo provengo del sector salud. Conozco la necesidad y he estado en diferentes momentos también con otras responsabilidades como funcionario y sé de que ahora la vacunación.
Lo perdimos en el momento más importante. Ahora ya está, ya está. Ahora, perdón, Sí. decía que la transferencia no solamente a través de informes y activos, sino de la estrategia, los recursos humanos, el cronograma, el conjunto de cómo las logísticas se interlocutan en este liderazgo, porque es conducción. Hay cerca de 9.000 equipos de vacunación en el país. Y esta filigrana sí hay que ponerle toda la sensibilidad para que no tenga un bache y más bien se mejore respecto a algunas demandas que hay por ahí de los recursos humanos alrededor de pocas condiciones laborales, bioseguridad, etcétera, ¿no? O bonificaciones incluso, ¿no? Pero creo... Se congeló la imagen. Se Sí, congeló la imagen justo en el tiempo en que tenemos que irnos. Qué pena, estamos ya vacunando en el Perú ahorita a todos los de 54 y 55 años, por si acaso. Entonces ya estamos bajando a toda velocidad. Dicen que para el 10 de julio entramos con los de 50 años. Ahí está Rosa María, el doctor. Ahí estamos, congresista. ¿Cuántos años tiene usted? 51. Desde hoy día me empiezan a vacunar a mí, tengo 50 ya. Claro. Lo que pasa es que al 10 de julio lo van a vacunar probablemente. Es una gran alegría, la verdad. Yo ya recibí la vacuna este domingo. Estamos todos muy contentos, pero queremos que todo el Perú esté bien. Usted nos garantiza que, viniendo del sector salud, no va a haber un bache. No va a haber ningún bache. En lo absoluto. Es más, hemos conversado con el doctor Hernando Ceballos, igual con el doctor Oscar Ugarte, ¿no? Yo mismo vengo de una DIRIS de Acción de Salud. No, yo creo que esto es muy, muy sensible. Aspiro a formar parte de la Comisión de Salud en el Congreso, ¿no? Para acompañar, desde el rol también, coadyuvar a que esto sea de esta forma y ejemplar, ¿no? Yo creo que más bien es el cronograma de vacunación, la disposición adicional de otros medios también de vacunación, que igual hoy hay situaciones expectantes por otras vacunas que van logrando, yo creo, las calificaciones adecuadas, va a ser muy importante. Mire, ¿No? Sin vacunación no se elimina la pandemia, claro, ¿no? por vacunas ya estamos bien, ¿ah? Con 60 millones de vacunas estamos bien. O sea, les están llegando las vacunas, no hay problema. Ya no es tanto cuál vacuna compramos, ya están comprando. El asunto es la velocidad a la que lleguen los despachos y la velocidad a la que vacunemos. Y mientras más rápido, más vidas salvadas. Entonces, de verdad que esto sí urge. ¿No sería lo lógico que se quede el ministro Ugarte para completar el trabajo nomás hasta diciembre, para que termine la vacunación? No me corresponde. Yo creo que el profesor Pedro Castillo está evaluando, tomando todas las consideraciones y lo que decida, estoy seguro que va a ser lo adecuado, lo correcto, y los equipos además se van a ir garantizando por tracto sucesivo, como se suele decir, y no tener ningún bache en eso, ¿no? Yo creo que allí todo el Perú está mirando además la forma como va a ser esa particular transferencia de la salud y la vacunación, ¿no? Sí, acabo de ver que de 51 años empiezan el 7 de julio, ¿eh? O sea, ahorita, en una semana lo vacunan. No, anoche salió que hay una reprogramación que aunque no están, empiezan hoy día en realidad, ¿no? Claro. Por igual, yo me hubiera podido vacunar con los psicólogos, yo he esperado mi cola, he trabajado en un comando de salud también anti-COVID, yo creo que es lamentable también cómo se ha discurrido en eso en el país. Solamente quería, sé de que ya me estás despidiendo, pero solamente quería mencionarte que hoy el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad, que no solamente reúne a los partidos de izquierda, sino a movimientos sociales, campesinos, sindicales de Puno, de Loreto, de diferentes regiones, se ha constituido justamente bajo esa mirada ciudadana, un gran soporte de base social que está activando hoy, está en una vigía allí en el Congreso y está previendo de manera pacífica, democrática,
rechazando todo tipo de violencia y reafirmando más bien la necesidad de concluir ya esta etapa complicada de intenciones también de desestabilizar, no solamente desde el Congreso y con otras decisiones importantes, ¿no? Quería reafirmarte eso, y igual nuestra disposición y gratitud a este diálogo siempre tan amical, sinérgico. Ya sé de que tú estás en la otra orilla, ¿no? Pero siempre podemos conversar, ¿no? Y entender, y eso creo que es un valor importante. Yo tengo la esperanza de acercarlo a mi orilla. Creo que después de cada conversación termina más cerca a mi orilla. Ahora que Julio Velarde va a ser presidente del BCR, creo que están más cerca a mi orilla. Creo. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ver, ¿hay alguna pregunta antes de irnos? Bueno, me quedo con las preguntas. Solamente le voy a transmitir al congresista que tiene la gentileza de atendernos que todo el mundo le pide que se quede por lo menos los directores de vacunación para que el proceso continúe. Eso es el pedido que todo el mundo le está haciendo acá, así es que por favor transmítele al profesor Castillo el deseo de seguir vacunándonos. Gracias, señor congresista. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, y cada vez estamos más del lado de la responsabilidad, ¿no? Así es, por eso hay que vacunar, por eso hay que vacunarse. Muy bien, muchas gracias a todos, me tengo que despedir, tenemos el otro programa, así que nos vemos el día de mañana. Hasta pronto, chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.